Bienvenidos. En esta sesión vamos a desarrollar un ejemplo sobre cómo se aplica el diseño completamente al azar a un problema. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a trabajar este problema que se encuentra en el capítulo 3 del libro de Análisis y Diseño de Experimentos de Humberto Gutiérrez. Bien, primero diremos que en este ejemplo que propone Humberto Gutiérrez y Román de la Vara Salazar, se trata de la comparación de 4 métodos de ensamble. ¿Sí? De una manera muy general, propone algo que se tiene que ensamblar y establece que a partir de un equipo de mejora, investigan el efecto de estos 4 métodos para ensamblar y da por nombre a cada método la asignación de las letras A, B, C y D. Entonces, investigan el efecto sobre el tiempo de ensamble en minutos. En primera instancia, la estrategia experimental aplica 4 veces los 4 métodos, es decir, cada método se va a repetir 4 veces en un orden completamente aleatorio, es decir, en total vamos a tener 16 pruebas. Dice, los tiempos de ensamble obtenido se van a mostrar en la tabla 3.1 que tendremos posteriormente. Y se usa el diseño completamente al azar. Se supone que además del método de ensamble no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la variable de respuesta tiempo de ensamble. Es decir, no existe ningún otro factor excepto el que sería debido al error aleatorio, puesto que en el DCA solamente hay que considerar dos fuentes de variación. Entonces, visto con el modelo general de proceso, aquí tendremos el proceso de ensamblado. La variable de entrada es el método de ensamblado y la variable de respuesta es el tiempo de ensamblado o de ensamble en minutos. El error aleatorio estaría también considerándose como parte del factor no controlable. Pero aquí lo importante para el DCA es que hay un solo factor y la variable de respuesta o los cambios variaciones que vayan a ocurrir son debido a este factor y al error aleatorio. Recordemos que hablar de que hay un solo método de ensamblado los tratamientos se establecen a partir de los niveles del factor. Es decir, aquí aplicaremos el método A, el método B, el C o el D. Sin embargo, es el mismo factor y de lo que estamos hablando es de sus niveles. Muy bien. Pues entonces, continuamos. Para hacer la comparación o hacer este experimento de los 4 métodos de ensamble, tenemos que aplicar los principios del diseño experimental. Como ya dijimos, el primer principio, que es la repetición, cada método de ensamble se repite 4 veces. Entonces ahí está establecida el principio de repetición. También el bloqueo. En el bloqueo vamos a buscar eliminar las fuentes de variabilidad y dar condiciones homogéneas a cada experimento. Dentro de las consideraciones de bloqueo, pues está el que podamos utilizar que los materiales para cada ensamble sean idénticos, o sea que sean exactamente idénticos, que no haya piezas diferentes o que sean otros materiales diferentes los que se vayan a ensamblar.
Y otra característica, otro aspecto importante para hacer el bloqueo es que los operadores tengan características similares respecto a su actividad laboral, es decir, quizá los años de experiencia, el rendimiento de su trabajo, es decir, que sean operadores que tengan muchas características en común desde el aspecto de vista laboral en cuanto al desarrollo de su trabajo, para que las diferentes experiencias, o sea, diferentes experiencias podrían alterar el resultado del experimento. Entonces se busca que los operadores tengan habilidades similares en el aspecto laboral. Bien, la aleatorización es un aspecto muy importante. Para poder hacer la aleatorización tenemos que etiquetar las unidades experimentales y a través de una urna o una máquina de números aleatorios, que estas herramientas como Excel tienen esta posibilidad, con ellas vamos a determinar el orden de los experimentos. Entonces, bueno, vamos a establecer entonces. Veamos ahora que entonces para aleatorizar es importante etiquetar las unidades experimentales. Aquí voy a establecer las unidades, los métodos A, B, C y D. Son los métodos con los cuales, los métodos de ensamblado. Entonces, supongan ustedes que aquí esto me representa los paquetes, digamos que yo tengo los paquetes de los materiales que se van a ensamblar. Entonces, etiquetarlos consiste en asignarles un número, ¿vale? Así que a cada paquete, todos estos consideramos que son el mismo tipo de material que se va a ensamblar, están etiquetados y los vamos a etiquetar, ¿no? Les vamos a poner una marca para poderlos identificar y bueno, aquí claramente todos los que son del tratamiento A o del método A están etiquetados del 1 al 2 al 3. Bien, entonces de esa misma forma tendría las unidades experimentales que consistirían en estos paquetes que se van a ensamblar, pensándolo así, como paquetes que se van a ensamblar, en el que todos son idénticos, todos son totalmente idénticos y bueno, como dijimos, como dice el problema al inicio, se van a repetir los métodos, se van a repetir 4 veces. Entonces, de igual manera que hicimos con los paquetes que asignamos para aplicarles el método A y que son idénticos, pero que ahora se caracterizan por tener un etiquetado, hacemos lo mismo con los demás paquetes. Entonces, de esta manera tenemos que las unidades experimentales son idénticas, pero ahora están marcadas, están etiquetadas, de tal manera que sabemos a qué corresponde cada, con el número que tienen asignado, sabemos a qué método corresponden respecto a su aplicación. Esto es muy importante hacerlo, es decir, la aleatorización es un aspecto muy importante, ya que si nosotros procediéramos a tomar, por ejemplo, en orden los experimentos y decir que, bueno, primero vamos a hacer el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, lo que podría ocurrir es que en el transcurso del tiempo o en el momento de hacer las mediciones o realizar los experimentos, la fatiga, el desgaste o el calentamiento de los equipos y personas que intervienen va a afectar, puede afectar los resultados. Y entonces habría variaciones debido, que serían variaciones sistemáticas, de tal manera que, por ejemplo, si un equipo
sufre calentamientos, no va a trabajar igual al inicio que al final. Entonces lo que se hace es aleatorizar. Es decir, tenemos que aleatorizar para que el efecto de las variaciones del proceso que de por sí va a tener se repartan en todos los tratamientos y no se vean afectados. Estos no se vean afectados. Esa variación no afecte y podamos reconocer el efecto de cada tratamiento. Bien, entonces, para hacer la aleatorización, podemos hacerlo de dos maneras, usar una máquina de números aleatorios o algo más sencillo que es tener una urna y colocar esferitas, ¿verdad? Marcadas, esferitas o papelitos marcados con los números del 1 al 16, ¿verdad? Metemos todas las esferitas y podemos de esa manera ir extrayendo, digamos, vamos a hacer la extracción sin restitución de cada una de las esferas o papelitos. Y una vez que se ha extraído una de las esferas, bien, vamos a establecer el orden en que estos van saliendo. Entonces, la primera esfera que sale, pues en este caso salió la esfera número 7, le toca la posición 1. ¿Verdad? La primera que salió es la esfera 7 y le toca la posición 1. Eso significa que si existe un orden en que se tienen que realizar las mediciones o los experimentos, entonces la primera que tiene que medirse o efectuarse es la número 7. ¿Sale? Esa es la primera que tendría que realizarse. Si proseguimos sin restituir el 7, sacamos otra esfera, por ejemplo, en este caso salió la 15. Entonces la 15 sería la segunda esfera que sale y la colocamos en la posición 2. En la tercera sacamos una tercera esfera y esta salió la esfera 9, entonces le tocaría la posición 3. Bien, entonces lo que estamos estableciendo es el orden en cómo se van a realizar dichos experimentos para que estos se realicen de forma aleatoria. Entonces, al ocupar la urna, pues estamos efectuando la extracción y estableciendo el orden. Entonces, seguimos sacando las esferas hasta que sacamos todas y con eso tendríamos un orden en el que estas esferas, en el orden en que se van a realizar finalmente los experimentos, ¿no? Y este orden ya estaría aleatorizado. Ahora, este orden es importante establecerlo y tenerlo claramente definido, porque posteriormente será de utilidad para hacer las pruebas de independencia de los eventos. Bien, pues una vez que hemos, por ejemplo, que tomamos el primer, vamos a realizar los experimentos, entonces, en primer lugar, el primero que vamos a hacer es el 7, y observamos que al 7 le tocaría el tratamiento B. Entonces, eso significa que el primer resultado que obtendríamos, bueno, casualmente fue el 7. No es en el método de ensamble, significa que se hizo el primer experimento fue el 7, que corresponde al método B, y que dio 7 minutos. A ver.
que dio 7 minutos. ¿Sale? Entonces el primer experimento, la primera esferita corresponde al tratamiento B y que da 7 minutos. La segunda, el segundo resultado corresponde a la esfera 15 y la 15 está en el tratamiento D. Entonces el tratamiento D, el segundo resultado que va a salir es el tratamiento D, entonces dio 10 minutos. ¿Sí? Recuerden que el tiempo, que la respuesta que estamos midiendo dio 10 minutos. Entonces, aquí para llenar la tabla, pues no importa tanto el orden. Lo que sí es importante decir es que el primer resultado, el primer ejercicio experimento que se hizo fue el del tratamiento B. El segundo fue el del tratamiento D, que da 10. El tercero corresponde al 9, que es el tratamiento C. Y ese es el tercer experimento que se está realizando. Y ahí dio 11 como resultado. Entonces, aquí lo único que estoy estableciendo es en qué momento ocurrieron cómo es que se fueron obteniendo los resultados. Primero salió casualmente la bola 7, que dio 7 minutos, el experimento de ensamblado. La segunda bola dio el número 15, que correspondía al tratamiento D. El tercero dio la bola 9, que correspondería al tratamiento C, y dieron 10 y 11 respectivamente. De esta forma, continuando con el orden en que realizamos estos experimentos, acabamos obteniendo todos los datos de la tabla del método de ensamble. Entonces, ahí ya tendríamos los datos experimentales al final tendríamos los datos experimentales de estos métodos de ensamble. Entonces resulta que el tratamiento A tiene como resultados, al final tiene como resultados 6, 8, 7 y 8 minutos. B tiene como resultados 7, 9, 10, 8. De igual manera C y D tienen los resultados que obtienen del ensamblado. Es importante decir que el tratamiento A corresponde a, va a ser asignado o va a ser identificado como el método 1, B como el 2, C como el 3 y D como el 4. Para la siguiente notación, para la notación de puntos, es como los vamos a identificar. Bien, pues ya que hemos realizado el experimento aplicando los principios del diseño experimental, entonces procedemos a identificar la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula, recuerden que vamos a estar tratando de probar que las medias globales de los tratamientos son idénticas, es decir, que no hay un efecto en los tratamientos. De lo contrario, se tendría que rechazar a la hipótesis nula, es decir, si las medias resultan ser diferentes, entonces se rechazaría la hipótesis nula y se aceptaría la hipótesis alterna, que estaría indicando que efectivamente sí hay un efecto debido a los tratamientos. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula, pues significa que sí hay un efecto debido a los tratamientos. Si se acepta la hipótesis nula, significa que no hay efecto o no hay variación debido a los tratamientos. Bien, la ANOVA, recordemos que la ANOVA, la tabla de ANOVA, me establece las fuentes de variación. Solamente hay dos fuentes de variación. Una debido a los tratamientos
otra debida al error y el total es la suma de estos dos tratamientos. Bien, entonces aquí vamos a obtener con los datos experimentales, vamos a obtener la suma cuadrada de los tratamientos, la suma cuadrada de los errores y la suma cuadrada de los totales. GL representa los grados de libertad. K, recordemos que es el número, K está identificado como el número de tratamientos. Entonces creo que sería adecuado indicarlo, indicar que K es el número de tratamientos. Entonces, como tenemos 4 tratamientos, entonces hay que decir que para nuestro caso K es igual a 4. N sería el total de observaciones y N vale 16. Muy bien. 16 porque son 4 tratamientos y 4 repeticiones. En total N es 16. Los cuadrados medios es el cociente de la suma cuadrada de tratamientos entre los grados de libertad. Eso me da el cuadrado medio de tratamientos. Y el cuadrado medio del error es la suma cuadrada del error que tengo aquí entre n menos k, que es los grados de libertad del error. Y finalmente el valor que nos interesa es la f sub 0, que es el cociente del cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Bueno, esto recordando qué es lo que es la tabla de ANOVA para el diseño completamente aleatorizado. Entonces, observemos que ahora lo importante es determinar cuánto vale la suma cuadrada de los tratamientos. Esta. Y aquí tenemos una y punto cuadrado. Entonces, recordemos que la y punto, tan solo aquí es la y punto al cuadrado, pero la y punto es la suma de las observaciones del tratamiento I. Así que si estoy hablando de la y1 punto, estoy diciendo que es la suma de las observaciones del tratamiento 1. De tal manera que la y1 punto es igual a la sumatoria desde j que comienza en 1 hasta n sub i, que es el total de observaciones de las y y j. Así que, bien, entonces recordemos, estos son los datos experimentales que tenemos. Y aquí hay que tener claro quiénes son estos valores, ¿verdad? Estos valores son, por ejemplo, el primero. Estamos en el tratamiento 1. Vamos a colocar aquí el blanco. A es el 1. A es le tenemos asignado el valor 1, no sé por qué no. A es el tratamiento 1, así que este valor sería, vamos a colocarlo con otro color, este valor sería el y1, 1, porque corresponde al primer tratamiento y es la primera posición. El 8 correspondería al y1 de primer tratamiento, 2 de segunda posición. El siguiente sería el y1 posición 3 y el siguiente el y1 posición 4. De la misma manera tendría yo que aquí el B corresponde al 2. Entonces esto sería y2, 1
O sea, segundo tratamiento, primera posición. Y22, segundo tratamiento, segunda posición. Y de esa manera podemos seguir haciendo anotaciones en cada uno de los tratamientos. Por ejemplo, aquí este sería el Y33 o este sería el Y42. Cuarto tratamiento, tercer tratamiento, tercera posición, segunda posición. Sí, entonces de esa manera la anotación de puntos nos ayuda a identificar los resultados experimentales. Bien, entonces veamos ahora que pues lo que sabemos es que K es la cantidad de tratamientos, son 4. El índice I va a tomar valores de 1, 2, 3 y 4. La cantidad de N1, esta N1, me representa la cantidad de observaciones en el primer tratamiento. N2 es la cantidad de observaciones en el segundo tratamiento. N3, cantidad de observaciones en el tercer tratamiento. Y N4, la cantidad de observaciones en el cuatro tratamientos. En este caso, el experimento es balanceado porque todos tienen la misma cantidad de observaciones, que es igual a 4. Bien, también valdría la pena decir que la cantidad de J minúscula, es el índice que me va a ayudar a determinar, asignar el número de observaciones. Puesto que hay 4 observaciones, entonces J tomará los valores de 1, 2, 3 y hasta 4. ¿Verdad? J es el índice para determinar de qué tratamiento estamos hablando, y J es el índice que me ayuda a determinar cuál es la posición de la observación. Muy bien. Pues entonces, cuando el índice I vale 1, la Y1 punto, recuerden ustedes que aquí tengo esta notación, la Y1 punto, I punto, es igual a una sumatoria, donde J va a ir de 1, del valor 1 hasta la cantidad de observaciones que tengamos. Entonces, cuando I vale 1, entonces aquí tendría en lugar de Y sub I punto, tendría yo la Y1 punto. Eso significaría que siendo J igual a 1, el primer valor sería el Y1, 1, que es el que tengo aquí, Y1, 1. Entonces, el I se queda fijo y J seguiría avanzando. El siguiente valor sería 2. Así que sería Y1, 1, que es el que tengo aquí, más Y1, 2, ¿verdad? El 1 se queda fijo, 1, 2, más Y1, 3, más Y1, 4. Porque son 4 las observaciones. N1 es igual a 4. Así que recordemos que el 6 es el Y1, 1, el Y1, 2, primer tratamiento, segunda posición, segunda observación es el 8, que tengo aquí, el Y1, 3 es el 7 y el Y1, 4 es el 8. Así que la suma me va a dar 29. De la misma manera, si ahora I vale 2, entonces tengo Y2 puntos, que sería Y2, 1 más Y2, 2, I vale 2, queda fijo, el 2 queda fijo, y el J es el que va a ir avanzando, 1, 2, 3 y 4. De tal manera que el Y2, 1, por ejemplo, es el 7, ¿verdad? Porque esto sería segundo tratamiento, que es B, primera posición, y eso me da el 7. El Y2, 2 es segundo tratamiento, segunda posición. Así que la suma, al final sería la suma de esto,
y me daría 34. De la misma manera ocurre cuando i vale 3 y con i igual a 4. De tal manera que y1 punto vale 29, y2 punto vale 34, y3 punto vale 51 y y4 punto vale 42. Bien. Entonces, como ya tengo estos valores de los y punto, ya puedo hacer la suma cuadrada de los tratamientos. Y entonces vean, desarrollando la sumatoria, iba a comenzar en 1 y va a terminar hasta el valor de K. K es el total de los tratamientos y que ya dijimos, o que ya observamos, que son 4 tratamientos, por lo tanto K vale 4. Así que este término, al desarrollarse con la sumatoria, aquí iba a comenzar en 1, el valor de I comienza en 1, el valor de NI comienza en 1, entonces sería Y1 punto, quizá ahí le falta el cuadrado, Y1 punto al cuadrado entre N1 más, ahora I sigue avanzando al 2, luego al 3 y luego al 4, y abajo igual N1, N2, N3, N4, todo esto al cuadrado, menos la Y punto al cuadrado entre N. ¿Sí? Entonces la suma cuadrada de los tratamientos, en la suma cuadrada de los tratamientos estoy realizando el desarrollo de esta sumatoria para poder realizar los cálculos. Sin embargo, aquí algo importante es que pues ya conozco cuánto vale la Y1 punto, ¿verdad? La Y1 punto vale 29. La Y2 punto vale 34. La Y3 punto vale 51 y la Y4 punto vale 2. Entonces, con esa información, ahora voy a hacer los cálculos de la Y punto. La Y punto es igual a que hay una doble sumatoria. Entonces, observen que la Y1 que aquí I comienza en 1 y va a terminar hasta acá. Y J comienza en 1 y va a terminar hasta N sub 1. Entonces, cuando I vale 1, J comienza a avanzar, se hace esta sumatoria sobre los valores de J, entonces sería Y 1,1 más 1,2 más 1,3 más 1,4. Y ahí acabamos, estamos realizando un ciclo de la J para cuando I vale 1. Entonces, cuando llegó a 4, termina y avanza el valor de I. Y ahora no vale 1, sino que vale 2. Y entonces otra vez se hace la sumatoria sobre J. J vale 1, empieza a avanzar 2, 3 y 4. De la misma manera termina el segundo ciclo y ahora I vale 3 y J otra vez 1, 2, 3 y 4. Una vez que termina, finalmente ahora I vale 4 y con eso termina la sumatoria. Entonces con I igual a 4, J vuelve a tomar los valores de 1, 2, 3 y 4. Así que de esa manera ya obtenemos, los valores de la Y punto. Entonces, tomando los valores de la Y11, pues son los valores debidos al tratamiento A, los valores debidos al tratamiento B, los valores de C y los valores del tratamiento D, para que me dé un total de 156. Entonces la Y punto vale 156. Bien. Ahora, N ya habíamos dicho que vale 16, ¿verdad? Son el total de observaciones. N representa el total de observaciones. K es la cantidad de tratamientos. N es el número de repeticiones. Y entonces ya con esto podemos sacar
la suma cuadrada de los tratamientos, ¿verdad? Que inicialmente es esta y que va de 1 hasta 4. Y acá tenemos esta la reconocemos como la y1 punto, y2 puntos, y3 punto, y4 puntos al cuadrado entre la cantidad de repeticiones, que es el 4, menos la y punto punto, que es 156 al cuadrado entre 16, que es el total de observaciones. Y de esa manera la suma cuadrada de los tratamientos me va a dar 69.5. Muy bien, ahora calculemos la suma cuadrada de los totales. La suma cuadrada de los totales, vean, está definida por la doble sumatoria de i que va hasta acá, de j que vale 1 hasta ni, de la y j al cuadrado, menos la y punto punto al cuadrado entre n. Esta parte ya la conocemos, porque la y punto punto vale 156 y la n vale 16. Entonces solo nos falta conocer esta doble sumatoria, que es muy similar a la sumatoria que realizamos con anterioridad, solo que ahora cada término se va a elevar al cuadrado. Entonces veamos aquí cómo tengo esta doble sumatoria, y esto implica que voy a tomar, por ejemplo, acá el primer dato, cuando i vale 1, para j que vale 1, pero va a estar elevado al cuadrado, más y1, 2 al cuadrado, y sucesivamente para todos los datos hasta que terminamos de ejecutar toda la sumatoria. Eso implica que cada término que fue observado se va a elevar al cuadrado. Entonces esta sumatoria es la suma cuadrada, la suma de los cuadrados de todos los resultados. Muy bien. Entonces este valor vale 1629. Así que de esa manera podemos decir que la suma cuadrada de los totales va a ser igual a la sumatoria al cuadrado de la y y j al cuadrado, que es 1620, menos 156 al cuadrado entre 16, que me da el valor de 99. Muy bien. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa con la suma cuadrada del error? Bueno, la suma cuadrada del error se calcula restando a la suma cuadrada de los totales la suma cuadrada de los tratamientos. Esto es 99 menos 69.5 me da 29.5. Y finalmente puedo calcular ya con esto los cuadrados medios de los tratamientos y del error. Entonces, el cuadrado medio del tratamiento, recordemos, es la suma cuadrada de los tratamientos entre k menos 1. K es 4, menos 1 me da 3. Eso es 23.17. Y el cuadrado medio del error es la suma cuadrada del error entre n menos k. N es 16 y k es 4. Así que esto me da 12. 29.5 entre 12 me da 2.46. Muy bien. Y con estos dos cuadrados medios puedo definir el cociente del cuadrado medio de tratamiento entre el cuadrado medio del error, me da la f sub 0, que es igual a 23.17 entre 2.46, y esto me da el valor de 9.42. Bien, este dato es el importante porque ya con ese valor puedo determinar si rechazo o acepto la hipótesis nula. La hipótesis nula se va a rechazar si este valor f sub 0 resulta ser mayor que una f de alfa, k menos 1 menos, n menos k. Bien, aquí alfa es la sensibilidad de la estadística que se va a utilizar, y la f de alfa es un dato que se obtiene de la tabla de distribución f.
Esto lo encontramos en el anexo, en la tabla A4. Vamos a encontrar la sensibilidad en esta tabla, que es al 0.05 o 5% de la distribución F. Entonces, aquí vamos a ver esto. A ver, permítame. Aquí hay que establecer, bueno, que esta F de alfa es el 0.05, K menos 1 es 4 menos 1, ¿verdad? 4 del número de tratamientos menos 1. Esto me daría 3. Y n menos k, que sería 16 menos 4, esto me da 12. Entonces, la manera de buscar esto en la tabla de distribución F es que el 3 lo vamos a identificar en la horizontal. El 3 está aquí en la... Vamos a identificarlo aquí en la horizontal. Voy a cambiar de color. Este es el 3 que me interesa. Con el 12 del otro valor. Y vemos en el cruce que esto corresponde a 3.49. Esto corresponde a 3.49. ¿Sí? Entonces, de esta manera, de esta forma, estamos calculando la F de alfa. Esta F de alfa. Esta F vale el 3. Como vimos en la otra, el 3.49. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir con esto? Con eso determinamos que F 0.05, 3,2 es 3.49. Y decimos que como F0 es 9.42 y resulta ser mayor que la F igual a 0.5, 3,12, que es 3.49, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Estamos rechazando de esta manera, estamos rechazando la hipótesis nula. Y eso significa, cuando rechazamos la hipótesis nula, significa que sí hay un efecto de los tratamientos. ¿Sí? Si rechazo la hipótesis nula, entonces significa que sí hay un efecto en los tratamientos. Es decir, que sí hay un tratamiento, en este caso, para el ejemplo, sí hay un método con el que se ahorra más tiempo en el ensamblado. Aquí nos interesa que el ensamblado, seguramente, nos interesa que sea un menor tiempo de ensamblado. Entonces, si hay tratamiento, si hay diferencia o efectos en los métodos de ensamble en cuanto a su tiempo promedio. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, significa que mis tratamientos sí tienen algún efecto o sí generan alguna variación, ¿verdad? Si fuese el caso contrario, en el que se aceptara la hipótesis nula, entonces si acepto la hipótesis nula, pues significa que los tratamientos no tienen ningún efecto.
Entonces, el aspecto importante aquí a desarrollar, a entender, es que el criterio es que yo voy a rechazar la hipótesis nula si f sub 0 es mayor que la f de alfa. Entonces, si esto ocurre, rechazo la hipótesis nula y eso significa que mis tratamientos sí tienen efecto. Si fuese el caso contrario, si f0 no es mayor que la f de alfa, entonces se tendría que aceptar la hipótesis nula y eso significaría que mis tratamientos no tienen efecto. Bueno, pues hasta aquí esta sesión de trabajo. Te agradezco mucho tu atención y nos vemos en la próxima clase.